porque estaba muy angustiada. O sea que me va a tocar volver a hacer la clase y dejárselas grabadas para que la tengan específicamente dentro de su haber y puedan seguir el contenido de esta. Entonces estábamos en lo que sería ese focus group. Ese focus group se hace en esa cámara de GESEL y esos recintos tienen la posibilidad de tener un espacio detrás de un espejo donde están las personas que investigan, las personas que ven las reacciones de los invitados y del otro lado, estos invitados son personas a las que se les muestra la campaña, se les muestra cómo ha sido específicamente el ejercicio publicitario que se ha hecho, qué bondades tiene el producto y uno analiza con esos distintos tipos de personas las tendencias de consumidor. Ese es un focus group. Cuando yo tengo a una persona que lidera con los invitados, que son personas del común, una presentación de distintas herramientas de carácter comunicacional, publicitario, incluso, por ejemplo, hasta de empaque, porque los empaques también son evaluados, los colores son evaluados, la figura que tienen o la presentación que tienen las unidades de empaque, los colores de la marca, una cantidad de cosas. Por ejemplo, en la nueva campaña de Alpina, hicieron varios focus group para identificar si realmente los nuevos empaques de producto guardan una relación con las imágenes manejadas en el pasado por la compañía. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? En ese sentido, lo que ocurre es que el focus group, son personas del común y se hacen varias sesiones, por ejemplo, se puede hacer un focus group con un mínimo máximo de 20 personas. Esas 20 personas yo puedo tenerlas en distintas etapas, es decir, 10 grupos de 20 personas, y allí estaría entrevistando un buen número de personas y tengo suficientes evidencias para hacer análisis de lo que sería la respuesta del consumidor frente al producto, ¿sí? Ese es un focus group. Existen otros métodos para poder identificar de qué estamos hablando y esos otros métodos tienen que ver específicamente con, por ejemplo, las encuestas de opinión. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Puede haber observación, por ejemplo, de conductas de las personas en cuanto a prueba de producto. Ustedes son seleccionados dentro del proceso de investigación de mercado y los invitan a probar un nuevo yogur y entonces les dan a probar el nuevo yogur y les preguntan, bueno, ¿y qué opinas? ¿Qué opinas de la textura? ¿Te gusta que tenga frutas? ¿No tiene frutas? ¿Esto que estás probando, qué crees? ¿A qué sabe? ¿Es salado? ¿Es dulce? ¿Es ácido? ¿Es agradable al paladar? ¿Te disgusta? ¿Tiene mucha crema de leche? En fin, le hacen a uno una serie de preguntas y uno va orientando a las marcas para sacar el producto como tal. Por eso es que también cuando estamos hablando, en el caso nuestro, de las campañas políticas, los focus group, que son, digamos, estos grupos que podrían orientar qué es lo que piensan las personas alrededor de las políticas de campaña y todas estas cosas. Entonces, finalmente uno puede identificar cómo va el candidato y qué presentación tiene el candidato ante sus electores. Entonces, a eso es a lo que se le llama focus group. ¿Dónde estábamos? ¿En qué diapositiva? En esta. Entonces dice, el mensaje es una oración concisa que dice por qué los votantes deben elegir a un candidato. El mensaje es uno de los aspectos más importantes de una campaña política. En una campaña moderna, el mensaje debe ser cuidadosamente creado antes de ser propagado. Las mayores campañas gastarán cientos de miles de dinero en focus group, que son esos grupos de investigación, en encuestas de opinión para saber cuál es el mensaje que se necesita para llegar a la mayoría de los votantes en el día de la elección. Entonces acá tenemos, digamos, unos ejemplos. Estoy construyendo la imagen de un candidato, entonces puedo decir, es un hombre de negocios, no un político. Sus antecedentes en finanzas ayudarán a crear una disciplina fiscal al Estado. ¿Quién construye ese tipo de frases? Pues los comunicadores que trabajan en las campañas políticas y que hacen investigación con todas las personas para saber, por ejemplo, de qué quisieran escuchar ustedes
que un candidato les hablara. ¿Cómo quisieran ver al candidato de sus sueños? ¿Qué características debería tener el candidato que ustedes consideran es la mejor opción para este país? Entonces nosotros como comunicadores desde la campaña construimos el mensaje. Otro puede ser, cómo nuestra sociedad experimenta un rápido aumento de criminalidad y además dispone de un sistema educativo paupérrimo. Necesitamos un líder que mantenga nuestras calles seguras y restablezca la dignidad en nuestras escuelas. Fulanito de tal es ese líder. Entonces, esto es lo que veríamos nosotros proyectado dentro de una campaña política. ¿Qué hace esta construcción de texto? ¿Qué hace esta narrativa? Pues lo que hace la narrativa es formar la opinión pública. ¿Y por qué forma la opinión pública? Porque hay un grupo de personas que tienen una característica en particular y es pensar de manera común y ellos serán los posibles electores de mi candidato. Aquí hay otro ejemplo, dice, en los últimos 4 años, aquel ha faltado a más de 50 reuniones del Consejo de la Ciudad. ¿Cómo puedes liderar si no apareces? Fulanito no se haría el de la vista gorda con el gobierno. Entonces, ahí es otro tipo de mensaje como desacreditando a este fulano de tal, que es el que ha aparecido por ahí, que tiene nombre propio y por eso es que lo pongo con mayúscula, porque es de aquel que se habla. Entonces sería otro estilo de construcción de texto o de narrativa que iría en medio del mensaje dentro de una campaña política. Ese mensaje obviamente tiene que estar anclado en la verdad. El problema es que la mayoría de los comunicadores tienen filiación porque los contratan y tienen filiación con su bolsillo. Y entonces como tienen compromisos de carácter económico con el fulano de tal, entonces pues le hacen la campaña y son líderes de campaña y forman parte de los equipos de campaña. Pero ¿qué terminan haciendo? Terminan despistando a la opinión pública, terminan diciendo, hay cosas que están pasando en este lugar con fulano de tal y mentiras que esas cosas no están pasando con fulano de tal. Entonces, importantísimo tener claridad acerca de eso. El dinero, pues, es una de las técnicas para recaudar fondos. Los políticos normalmente se hacen a benefactores, o sea, tienen personas que los acompañan de carácter permanente y que les están entregando los correspondientes dineros para que ellos puedan hacer la campaña. Entonces, aquí en Colombia nosotros vemos que desde el Consejo Nacional Electoral hay unas disposiciones formales absolutamente claras que determinan de qué forma debe hacerse esa campaña, cuándo deben reportar los dineros y cómo entregan esos dineros. Y el tema del activismo, que es representada por todo, el activismo es representado, digamos, por las personas que forman parte de esa campaña, eso que uno puede llamar la infantería, que ve uno muchos jóvenes, que ve uno gente activista que está de acuerdo con la campaña política y que de alguna forma ellos siempre están mandando el mensaje del candidato. Visten las camisetas del candidato, están entregando documentos de carácter político, están haciendo, digamos, muestra de todo lo que es ese político como un potencial dentro de las futuras elecciones y hoy en día toda esta gente se manifiesta a partir de redes sociales, que es el concepto que se ha denominado ciberpolítica, que es, digamos, como la forma. Yo creo que ahora las campañas, aunque aquí en Colombia pues no se respeta eso, pero estamos viendo que la gente no tiene inconveniente en juntarse, como lo hemos visto en las marchas, y por eso se están contagiando con el tema de COVID. Y pues lo triste es que no se contagian los que salen a la calle y se quitan el tapabocas, sino que llegan a su casa y contagian a los de la casa, y entonces ahí es donde hay problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si estuviéramos realmente digamos, muy conscientes de lo que debería ser una campaña ahorita, debería ser una campaña mediática, tanto masiva como alternativa, menos en las calles, y entre otras cosas, eso ha dejado de ser. Cuando yo era muy jovencita, normalmente el día de las elecciones había grupos de jóvenes que no votaban,
pero todo el mundo andaba por la calle haciéndole bulla y bombo al candidato y se montaban en los carros y salían en caravanas con bombas de colores del color de la campaña y pitaban y era más bien como el Festival de la Alegría. Hoy en día eso se limitó y de hecho las zonas donde se hace votación tiene que tener alejada a la publicidad del candidato, de los partidos y de los posibles aspirantes a los cargos públicos para que sea una condición de equidad. Bueno, muy bien. Así los dejo entonces libres en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Igual voy a volver a grabar el video para que esté a disposición de ustedes con el contenido de la clase y poderla subir en medio de la cantidad de situaciones adversas que tuve hoy para poder iniciar la clase. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos el lunes, pero con temas de evaluación. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Que Chao, estén muy profe. bien. Gracias, chao, adiós, chao.